Hola, bienvenidos. Aquí comienza Su Médico en Casa, nuestra cita diaria con la salud en Teleantioquia todos los días. En este horario, 6 de la tarde, en directo, para que podamos conversar y solucionar muchas inquietudes que tenemos alrededor sobre algunas enfermedades o patologías de gran consulta en la población. Hoy vamos a hablar de una que es bastante común, vértigo o mareo. ¿Es lo mismo vértigo que mareo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se diagnostica? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? No es una enfermedad, es un síntoma. Aquí está el tema del día. Se conoce como vértigo a la sensación subjetiva de movimiento, de giro del entorno o de uno mismo, o de precipitación al vacío sin que exista realmente. Se acompaña normalmente de náuseas, pérdida del equilibrio, mareo y sensación de desmayo inminente. Se relaciona casi siempre con una alteración del sistema vestibular que se halla dentro del oído interno y coordina el mantenimiento del equilibrio, así como de nuestra postura. Puede ser momentáneo o durar horas o incluso días. La causa del vértigo puede ser consecuencia de alteraciones en el oído, en la conexión nerviosa del oído al cerebro o en el propio cerebro. Otros factores que pueden propiciar la aparición son mareos, infecciones, la enfermedad de Meniere, regulación anormal de la presión arterial y trastornos neurológicos. Otros síntomas que pueden aparecer incluyen zumbido de oídos, pérdida del equilibrio, dificultad para enfocar con los ojos, visión doble, parálisis facial y dificultad en la articulación del lenguaje, entre otros. Y ahí está el tema del día en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de vértigo y mareo. Dos trastornos o dos síntomas muy comunes en la población y de gran consulta. Pueden aparecer a cualquier edad, especialmente en una población de adultos de 60 años en adelante, pero lo que no significa que también se presente en pacientes jóvenes y también en niños. Este trastorno puede afectar a cualquier persona, como lo decía ahora, en cualquier momento de la vida. ¿Cuáles son las causas, los síntomas? ¿Cómo se diagnostica el vértigo? ¿Y cuál es el tratamiento? Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y como estamos en vivo y en directo, tenemos líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros en el 232-4604 y 018-515015. Y también pueden interactuar en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y a propósito de todos los temas que hemos trabajado en el programa, pues muchas personas me han preguntado cómo hacen para consultar nuevamente estos programas. Pues es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. A esta hora saludamos a la doctora Isabel Fernández Agudelo. Ella es otorrinolaringóloga. Bienvenida, doctora. Qué gusto que nos acompañe hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir conocimientos. Pues a nosotros nos alegra mucho contar con usted hoy, doctora. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, hizo sus estudios en otorrinolaringología en España. Doctora, ¿qué es el vértigo? Al comienzo del programa veíamos una nota introductoria, pero ¿cómo diferenciarla del mareo o si es lo mismo? Eso es una duda que siempre surge, o un nombre que se le da a muchos síntomas. El vértigo es la sensación subjetiva de movimiento, es decir, cuando tú ves que todo a tu alrededor se mueve. Eso es específicamente a lo que llamamos vértigo. Así uno esté quieto, Así estés quieto, que se mueve el techo, que parece que se fuera encima, o que estás en una silla y parece que se estuviera hundiendo, que todo se mueve a tu alrededor. Ese es el vértigo. Y el mareo es más bien la sensación de inestabilidad o incomodidad que puedes sentir tú, que te sientes moviéndote, pero es un movimiento del cuerpo de uno, no del ambiente. Sí, y que puede ocasionar de pronto un desmayo. Un desmayo, una caída. ¿Náuseas? Náuseas, sudoración, palidez,
inclusive, digamos, cuando los pacientes tienen vértigo, pueden tener la crisis de vértigo y que todo se mueva y después presentar el mareo y que queden el resto del día con esa incomodidad. Así es, ese es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando de vértigo, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento, líneas telefónicas para que participen, ya las verán en pantalla y también nuestras redes sociales. Doctora, cuando hablamos de las causas, nos referimos a que es un síntoma, básicamente, no es una enfermedad. ¿Es un síntoma de qué? ¿Cuáles son las causas? Mira, y eso es muy importante, Yasmín, porque mucha gente dice, tengo el diagnóstico de vértigo, pero vértigo no es un diagnóstico en sí, o sea, tienes que ponerle como el apellido completo para que sepas cuál es tu enfermedad y podértela tratar. Sí. Entonces, el vértigo hace parte de muchas enfermedades. Se presenta la más frecuente y más común en el vértigo posicional paroxístico. Es una enfermedad de esos episodios de giro de objetos de segundos de duración y se diferencia, por ejemplo, como a la enfermedad de Meniere, en la que presentas crisis de horas, de más duración, acompañada de síntomas en el oído. También se puede presentar en procesos infecciosos del oído, después de accidentes, que hayas presentado traumas cráneoencefálicos, puedes presentar cerebrales, crisis de vértigo. Doctora, la enfermedad de Meniere, ¿a qué se refiere básicamente? La enfermedad de Meniere es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo empieza a lesionar el oído interno y aumenta la presión dentro de él, entonces aumenta esos son unos conductos con líquido y aumenta ese líquido y la presión a la que el líquido está. Entonces típicamente es más de mujeres en edades intermedias hasta los 25 a 45 años. Como en edad fértil. Y presenta típicamente, cuando él tiene el vértigo, el paciente tiene taponamiento en el oído, sensación de hipoacusia y tinnitus. La hipoacusia es pues la sensación de sordera. Y cuando le pasa la crisis, vuelve a escuchar normalmente y tiene periodos completamente asintomáticos. ¿Cuál es el problema? Que a veces la enfermedad puede ser tan agresiva que tengas crisis todos los días o varias en el día y entonces empieza a ser incapacitante para el paciente. ¿Y por qué puede ocurrir esto que se vuelva muy frecuente? Ya dijimos que no es tanto la enfermedad, sino un síntoma. Depende de la enfermedad que tengas y lo que más vemos nosotros en la práctica es los tratamientos equivocados. Entonces, cuando al paciente no se le hace el tratamiento específico para la enfermedad, ella se va cronificando. Se vuelve recurrente. Y algunas veces nos automedicamos o que alguien tuvo un vértigo y dice, yo tomé esto y me fue bien, y entonces no lo tomamos porque tenemos la sensación de que todo pues es vértigo y todos se curan igual. Entonces eso hace que muchas veces la enfermedad se cronifique. Mucho, pero mucho cuidado hay que tener con eso, la automedicación, lo hemos dicho en muchas oportunidades aquí en el programa. Hay ciertos medicamentos que le pueden servir a algunas personas, pero no todos los organismos se comportan de igual manera. Está con nosotros María en Girardota. Gracias por estar en Su Médico en Casa. La saludamos a esta hora. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Bienvenida. Felicitaciones para ustedes con el programa tan importante y tan bueno que todos los días lo veo. Gracias, María. Estamos aprendiendo todos los días. ¿Su inquietud cuál es? Doctora, es que yo mantengo un zumbido siempre continuamente en el oído. Sí. Siempre como cuando uno está al lado de un ruido y lo quitan, entonces a uno le queda como un chillido, siempre es así. Y yo en una ocasión, por allá como en el 2008, 2009, tuve un síntoma de vértigo, pues o sea que yo me caí todo y me llevaron al hospital, el médico me dijo que eso era un vértigo. Y creo que de ahí para adelante vengo con ese problema en el oído. Le voy a escuchar por la televisión a ver qué es lo que me va a recomendar para ese ruido tan horrible, maluco y fastidioso que mantengo siempre. Muchas gracias. María. Muy querida, sí. ¿Ese zumbido es todo el día o solo en momentos, en algunas horas? Siempre, todo el día, pero más que todo me molestas en la noche. Como ya no hay ningún ruido por ahí, entonces ya uno escucha ese ruido como un montonón de grillos por ahí. Gracias a usted por acompañarnos, María, y la invito a que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Isabel. Sí, señora, muchas gracias. Una feliz tarde. Gracias. Bueno, en eso es importante que María tenga en cuenta, hay que consultar, hay que hacer exámenes porque muchas veces el vértigo, el tinnitus, que es el ruido que ella siente en el oído, y la sordera o alteración en la manera en que escuchamos, hacen parte de la misma enfermedad. ¿Tienen alguna relación? Están relacionados y puede ser, si ella nota el ruido desde que tuvo esa crisis de vértigo, que efectivamente sea una consecuencia de la enfermedad.
A medida que pasa el tiempo es más difícil el tratamiento. Digamos que entre más lleve uno con el tinnitus es menos bueno el pronóstico porque es más difícil. Sin embargo, cada día, eso es un área en la que estamos investigando y avanzando cada día, entonces hay tratamientos. Ahora hay tratamientos que en el 2009 no había. Y muy efectivos además, doctora. O sea, podría curarse. Se puede curar o por lo menos que se minimice para que pueda dormir tranquila, no tenga ninguna molestia, tenga calidad de vida, que al final es lo más importante. Lo más importante, entonces, ahora que se le recomiende a María es que consulte. Hay que consultar a un otorrinolaringólogo, que es el especialista precisamente en este tipo de temas. Doctora Isabel, hablemos de los factores de riesgo de este síntoma conocido como vértigo. Me refiero específicamente a algún tipo de alimento, podría desencadenarlo, por ejemplo, bebidas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo externos y que no tienen que ver con enfermedades? Las dietas ricas en sal, es decir, cuando nos excedemos en los alimentos salados está relacionado con el vértigo. En algunos pacientes las cosas con muchos conservantes y los curados, el jamón y los quesos muy fuertes también pueden estar relacionados con las crisis. El déficit de vitamina D, cuando tenemos la vitamina D bajita, y el consumo excesivo de bebidas con cafeína, de bebidas oscuras, también puede darnos o empeorar pues, nuestras crisis. En algunos casos, los pacientes que por otra enfermedad reciben quimioterapia, por ejemplo, en enfermedades graves como el cáncer, o ciertos antibióticos pueden lesionar también el oído y ser una causa que aunque le está salvando la vida, pues le deje esa secuela. Doctora, entre otras cosas, la deficiencia de vitamina D es como muy común hoy en día. Por decirlo de alguna manera, entre comillas, es la deficiencia de moda entre la gente, porque estamos en lugares muy encerrados, pocas veces nos exponemos al sol. Y usamos mucho antisolar, pues que está bien, pero tal vez ya nos estamos excediendo un poco. Es verdad. Luz en Bogotá, qué gusto saludarla, bienvenida. Buenas Luz, noches. La escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, primero, yo tengo leucopenia. 2, hace 7 meses me dio una parálisis facial. Y a partir de ese tiempo, en varias ocasiones he sufrido del vértigo. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos me ha afectado el oído? Igual tengo pito. ¿Un pitico? Pito en los oídos. Sí, un pito, como de lo que mencionábamos ahorita. Está clara la pregunta, doctora. Y su pregunta para la doctora es, ¿qué puede hacer en este caso o qué relación tiene lo uno con lo otro? Sí, la leucopenia o la parálisis que me dio. Exacto. Gracias por acompañarnos, Luz. Muchas gracias. Ahí existe una relación directa porque el nervio facial, que es el encargado de la movilidad, va en el mismo canal que el nervio vestibular encargado del equilibrio y que el nervio auditivo encargado de la audición. Entonces, una lesión o una inflamación que haya afectado uno de los nervios es muy fácil que haya lesionado los otros dos. Entonces, sus vértigos son relacionados con la parálisis facial que sufrió. Tema del día en su médico en casa, vértigo, ¿cuáles son las causas, los síntomas y cómo es el tratamiento? En breve, después de la siguiente pausa, hablaremos de cómo se diagnostica esta enfermedad, por ejemplo. Ya hablamos de los síntomas y de las causas y lo más importante, cómo se trata. ¿Se puede curar? Volvemos en un minuto con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, vértigo, causas, síntomas y tratamiento. Estos datos son bien interesantes para que tomemos nota. La causa del vértigo puede ser consecuencia de alteraciones en el oído, en la conexión nerviosa del oído al cerebro o en el propio cerebro. Otros factores que pueden propiciar la aparición del vértigo son mareos, infecciones víricas o bacterianas que afecten al oído interno, la enfermedad de Meniere, regulación anormal de la presión arterial y trastornos neurológicos. La manifestación clínica más frecuente es la sensación de que el cuarto en el que está el paciente está girando o que el propio cuerpo está en movimiento. Otros síntomas incluyen zumbido en los oídos,
pérdida del equilibrio, mareos, visión doble, parálisis facial y debilidad de las extremidades, entre otros. Algunas recomendaciones que pueden reducir el riesgo de tener vértigo son evitar posiciones extremas de la cabeza o movimientos rápidos de la misma. Igualmente, minimizar las circunstancias que pueden desencadenar esta afección, como la ansiedad, el consumo de sustancias que provocan alergia o el estrés. Lo que significa que también está asociado el vértigo, doctora, a algunas emociones o situaciones como el estrés, por ejemplo, y la ansiedad. La verdad es que en nuestra práctica vemos que el estrés lo empeora casi todo. Hasta favorece la aparición del cáncer. Y tristemente es algo que tenemos mucho, o sea, que vemos muy frecuente. Sí. Las situaciones de estrés, los periodos de falta de sueño por trabajo por excesivo, por otras patologías, desencadenan o empeoran el vértigo. Es decir, tú puedes tener la enfermedad tuya de base más o menos controlada y con un periodo de estrés severo, una época sin dormir bien, se te vuelven a exacerbar los síntomas. Doctora Isabel, ¿cómo se diagnostica el vértigo y el tratamiento en qué consiste? Lo más importante para nosotros es un examen médico completo. La evaluación cuando vemos pacientes con vértigo no es la típica de los oídos y la garganta ya. Sí. Esos pacientes los acostamos, es una consulta mucho más larga en tiempo, hay que acostarlo, mirar los movimientos de los ojos, evaluación neurológica completa. Entonces, eso casi siempre nos da por lo menos una idea muy clara de por dónde debemos buscar el origen de la enfermedad del paciente. Y luego de eso hay pruebas específicas. Obviamente las audiológicas básicas, que es la audiometría y eso que le hacen a uno normalmente, y otras muy específicas de vértigo, el videogid y la videonistasmografía, que son equipos que ya tenemos disponibles pues aquí en la ciudad de Medellín y son específicos para el estudio del vértigo. ¿Y en qué consisten estos equipos? Se evalúa al paciente se le coloca unas gafas y se hacen unos movimientos en el ojo, en lo que evaluamos la relación, el funcionamiento de la conexión del ojo con el oído, que nos habla de cuál de los dos oídos está afectado, si ese vértigo viene del sistema nervioso central o si efectivamente es periférico como sospechamos y qué tan afectado está el oído. Doctora, cuando hablamos del tratamiento no solamente nos referimos a un tratamiento farmacológico, también acompañado de algunos ejercicios que se hacen con los ojos y con la cabeza. Eso es muy importante que sean ejercicios, una rehabilitación muy dirigida. Depende del vértigo que tengas, de la pérdida o la afectación que tengas, es el tratamiento o la rehabilitación que se hace. Sí. Entonces hay algunos ejercicios de rehabilitación que son solo moviendo la cabeza. Ajá. Hay otros en los que te acuestan, queda la cabeza colgada, te ponen un vibrador acá, son un poco más duros, digamos. Más complejos. Y otros que son para ayudarte a recuperar el equilibrio, que son caminando en colchonetas, haciendo diferentes ejercicios y movimientos combinados, porque el equilibrio nuestro depende del oído, claro, de nuestra visión y de nuestro sistema osteomuscular. Se ha comprobado que son efectivos. El vértigo tiene cura, se puede curar. Se puede curar y no es solo con medicamentos. Saludamos a Patricia, que se encuentra en Bogotá. Bienvenida, es la última pregunta. Patricia, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora Isabel, buenas tardes. Buenas Muy tardes. breve con su inquietud, Patricia. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Ay, gracias. Mira, doctora Isabel, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo tuve un episodio de vértigo súbito hace 40 días, estoy incapacitada. De hecho, ya me han hecho varios exámenes. Me hicieron el último examen, fue una electromonistografía, que se llama. Sí. Y pues ella me dio la conclusión de que parecía que sí era un vértigo periférico. De hecho me dio una conclusión, pero no me la han podido leer. No sé si de pronto usted me pueda colaborar, doctora. Sí. Yo le leo rápidamente. Dice que se registra ganancia dentro de parámetros de normalidad para el canal lateral derecho, con ganancia disminuida para el canal lateral izquierdo, sin presencia de sacada. Hipofunción vestibular izquierda. Dice que control con médico tratante, maniobras de reposición por el canal posterior y rehabilitación vestibular. Entonces, pues no sé, doctora Isabel, ¿usted qué me dice? Si mi vértigo sí se va a curar. Yo ya llevo 40 días incapacitada y pues estoy preocupada. Claro que sí, Patricia, por supuesto que se va a curar, seguramente le tendrá buenas noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, el examen, Patricia,
efectivamente confirma que tienes un vértigo periférico, es decir, un vértigo del oído, afectado tu oído izquierdo. Por la evolución y la edad que tienes y lo que tú relacionas, probablemente sea una neuritis, que es una inflamación del nervio vestibular, y con terapia y medicamentos eso se va a mejorar y tiene muy buen pronóstico. Pero pues tiene que ser que tu médico te evalúe, te ponga la terapia adecuada, pero se va a recuperar, pues tiene buen pronóstico ese vértigo. Doctora, ya para terminar y concluir, recomendaciones generales acerca de este síntoma. Es muy importante que consultemos, sí, porque las personas en general tienen la idea de que dices tengo vértigo, eso es para toda la vida. ¿Y se puede complicar o no? Sí, se puede cronificar y sobre todo en los mayores se puede complicar con que te caigas y ya tengas una fractura. Entonces es importante consultar, no automedicarse, porque hay medicamentos que son de muy fácil acceso para la población, como el Mareol y eso, se lo toman en una crisis y lo toman por mucho tiempo, pues sí puede ser peor pues el tratamiento que la enfermedad. Dormir bien, manejar el estrés, todo, pues una vida saludable siempre ayuda en todo, y consultar. El ejercicio, obviamente, terapias o disciplinas como el yoga y la meditación. El yoga es buenísimo para el vértigo. Doctora Isabel, gracias por estar hoy en Su Médico en Casa y acompañarnos con esta información tan útil para los televidentes. A ustedes también, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.